Bienvenidos al campus de la Universidad Francisco Marroquín. Tenemos aquí con nosotros a un viejo conocido, el doctor Miguel Anxo Bastos Bubeta, y hoy vamos a dar continuidad en esta cápsula al tema que inauguró en una pasada entrevista con Lucrecia Illescas. El tema es tiempo y política, y durante la primera de las discusiones, el primer diálogo alrededor de este tema, se estudió y analizó la obra de Hans Hermann Hoppe, ¿no? Poniendo en relación el tiempo con la política. Muchas veces se habla del tiempo como una cuestión estrictamente económica o con consecuencias económicas, pero Hans Hermann Hoppe lo lleva al estudio de la política y de las formas políticas. ¿Podríamos recapitular un poquito en ese sentido la obra de Hoppe, la contribución, virtudes y defectos de la misma, etcétera? Sí, digo que estamos acostumbrados a medir el tiempo como algo, el tiempo newtoniano, que es el tiempo objetivo medido en segundos y así, y no estamos acostumbrados a ver el tiempo en el sentido subjetivo, en el sentido de cómo el tiempo, la preferencia temporal, afecta a la vida social. El profesor Fernández Luña apuntó perfectamente cómo el tiempo afecta a la economía, en el sentido que afecta a las tasas de capitalización, determina los tipos de interés naturales que decía Mises, etcétera. Pero introducirlo en la política ya es relativamente más extraño. Hay buenos trabajos al respecto. Alexander, por ejemplo, Time and Public Policy es un buen libro, por ejemplo, que introduce la importancia del tiempo y cómo la política pública afecta al tiempo. Y la obra de Hoppe me interesó en su momento y me sigue interesando porque afecta el concepto de tiempo, el concepto de preferencia temporal a las formas políticas. Las formas políticas normalmente están abandonadas del estudio. Los tratados viejos de política, de historia de las ideas, eran historia de las ideas y de las formas políticas. Hoy preferimos hablar de historia de teoría política o de manuales de teoría política. Pero me interesa mucho la forma. O sea, si la república o la monarquía, si un Estado central o federal, ese tipo de debates ya no se dan. Claro, si la democracia o no democracia. Y Hoppe aplica el tiempo para determinar cuál es la forma política más compatible con la libertad. Y ese aspecto es muy interesante. Estamos o no de acuerdo con él, introduce un nuevo debate en el seno de los estudios políticos. Y por eso, solo por eso estamos de acuerdo con él, ya merece la pena. Claro, claro. Marca una agenda que se había perdido. Que se había perdido el debate de investigar la forma. Se da, por supuesto, la forma política que hay, la república, y que es la única así, digamos, tal, y no se debaten las virtudes y los defectos de cada una de las formas políticas. Y eso es muy interesante. Hay como dos cuestiones ahí, ¿no?, que yo veo en la obra de Hoppe, que tanto en inglés como la traducción que hace Jerónimo Molina son muy agradables de leer. Sí. Que es, claro, de un lado el tema de hablar y reflexionar sobre las formas, de otro, desde una perspectiva austriaca, estrictamente austriaca. Sí. Pues hay otros trabajos en la escuela austriaca dedicados al estudio de las formas políticas, o de verdad Hoppe es innovador dentro de la propia escuela, claro, introduciendo este tema y generando como una nueva agenda de investigación, ¿no? Yo creo que lo interesante de Hoppe, la escuela austriaca es normalmente una escuela económica, y en todo caso estudia los aspectos políticos de la intervención del Estado en la vida económica, pero no es una teoría del Estado. Y Hoppe introduce esos temas, aplicando una lógica praxeológica, aplicando una lógica de tiempo, aplicando una lógica de capitalización, introduce ese debate, enriquece otros temas con la perspectiva austriaca. Igual que para mí una de las grandes aportaciones suyas fue introducir elementos de la escuela de Frankfurt en la escuela austriaca, introduce elementos de la teoría austriaca en otras disciplinas, en la sociología, por ejemplo, en otros trabajos que tiene, y en la ciencia política. Entonces, solo por eso, repito, te merece la pena ser estudiado y empezar a investigar si lo que dice él es cierto o no, pero desde luego el debate lo abre. Esa es su aportación. Claro, claro. Y si tuviésemos que aclararle a nuestros televidentes el rasgo central de la defensa de la forma política que hace Hoppe, concretamente de la monarquía como forma política, bueno, yo creo que hay un primer debate, ¿no?, que Hoppe no la presenta como una forma política ideal, es una especie de second best, claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué es el second best? Porque Hoppe es anarquista, es un anarcocapitalista. Y dice, bueno, mientras no llegue esa sociedad, mientras no se constituyan las bases necesarias para que pueda llegar la sociedad anarquista, porque para Hoppe también el anarquismo es una cuestión de futuro, evolutiva. Es una cuestión que derivará de un proceso de evolución social. También está planteado en ese libro, cuando habla de literatura, así, la sociedad será tan evolucionada, tan avanzada, que no necesitará de gobierno. Esa es su idea, pero dice, mientras no llegue eso, y como camino a eso, defiende las monarquías como forma más civilizada que la democracia, digamos, moderna. A diferencia, y esa es su gran aportación. Hoppe no valora
valora la libertad, le es indiferente la forma que tiene. Estamos acostumbrados a asociar democracia con libertad y puede ser así, pero puede no ser así. Hay ejemplos de sobra en ambos lados. Pero a priori no se puede determinar que una forma política sea más libre que otra. Él dice que la forma que puede conducir a un mayor proceso de civilización, a un mayor proceso de libertad, es la monarquía. La idea es que en esta casa de estudios solemos enseñar teoría del socialismo y del capitalismo, cuando estudiamos a Hoppe, ¿no? Los estudiantes se encuentran con ese trabajo así al principio. Y yo siempre les digo, ese trabajo, además de un análisis de las ideologías a través del estudio de las distintas formas del socialismo, ¿verdad? Estilo ruso, socialdemócrata, democristiano, etcétera, se puede resumir como en 3 palabras clave: contratos, principio de agresión y de no agresión, y obviamente propiedad privada. Hay esos 3 conceptos, o sobre todo el concepto de contrato, que muchas veces hay contractualismo a la hora de explicar el Estado, y el concepto de propiedad, como algo asociado también al Estado. ¿Existen esos 2 conceptos en el Hoppe que estudia la monarquía y la democracia, o es un Hoppe distinto, digamos? Yo creo que en Nuce está el concepto de contrato, en el sentido que Hoppe parece preferir los gobiernos contractuales, tipo pacto feudal, a través de pactos, al gobierno abstracto, en el cual obedecemos a un ente abstracto llamado Estado. Pero eso no lo desarrolla mucho. Lo que sí que le interesa mucho es el concepto de propiedad privada. Digamos que el rey o los gobernantes son propietarios, y su camarilla son propietarios del aparato del Estado y de las rentas que éste produce, a través del expolio, del dominio de la población sometida a su dominio. Lo que viene a decir Hoppe, que ese concepto de propiedad privada es muy importante a la hora de entender el distinto desempeño de monarquías y democracias. Incluso Olson dice, claro, que el rey, al ser propietario del reino, tiene interés en que sus cosas funcionen, porque si no funciona su empresa, si no funciona, que no es una empresa exactamente, ahí sí que el principio de agresión se aplica, no es una empresa, pero sí que implica que si sus puentes, sus carreteras no funcionan bien, si no hay seguridad, si no hay una serie de cosas, sus propias rentas también se ven afectadas. Si el pueblo es más pobre, si el pueblo tiene problemas, el rey, como obtiene la renta directamente de ese pueblo, de un pueblo más pobre, solo va a obtener menos rentas. Entonces hay ese interés que dice Hoppe en el libro, a capitalizar al pueblo. Es decir, que el pueblo esté capitalizado, que sea un pueblo bien formado, que sea un pueblo bien dotado de infraestructuras públicas y bien dotado después de personal cualificado. En la medida en que eso se dé, el pueblo será rico, pero también el rey será rico. O sea, tiene un interés directo al ser propietario digamos, de ese aparato, de esa máquina que saca dinero. Claro. Y si esa máquina puede sacar más dinero. Ahora, la monarquía entendida en estilo Hoppe, entonces, es como la patrimonialización weberiana. Al final el Estado es el patrimonio. Es una forma de patrimonialización, sí. Claro, o sea, el Estado sería propiedad privada, una especie de patrimonio del monarca. El monarca es que el Estado, el aparato, cuando hablo de Estado hablo de ese aparato, es propiedad privada. Claro, estamos hablando de administración pública, estamos hablando ejército, estamos hablando digamos, el servicio diplomático, si es que lo tiene, todas servicios, las infraestructuras, todas servicios, infraestructuras. De él principalmente de su camarilla familiar, de sus nobles, de sus duques, de lo que tenga el conde, de lo que tenga al lado. Mientras que la república, ese aparato es propiedad pública. Y eso veo una gran ventaja en cuestiones, por ejemplo, de capitalización, de interés en el cuidado de ese aparato, que no ve en la democracia, que la democracia tiende a pensar a más corto plazo. Y es ahí de donde surge entonces el debate de la preferencia temporal alta y baja asociada a la forma, ¿no? Asociada a la forma, sí. O sea, las monarquías tienen preferencia temporal baja. Baja. Y las democracias tendrían a terna alta. A ver, Hoppe no dice que tenga que ser así, dice que es más probable que una monarquía, porque Hoppe razona así, es más probable a priori, y ceteris paribus, que una monarquía piense más a largo plazo que una democracia. Puede haber democracias que piensen a largo plazo que algunas monarquías, pero dice que a priori todos los demás factores inalterados tienden a pensar que una monarquía tiende a pensar a más largo plazo que una democracia. Porque el rey, la tesis de Hoppe, piensa en términos de capital y dejar el capital a sus hijos. O sea, cuando un campesino corta un árbol, planta otro, para que la tierra no se le deprecie y para poder dejarle árboles a sus hijos también.
Claro. Algo semejante hace el rey, algo semejante hace el rey. Sobre todo incluso, como dice Manco Olson, si tiene garantizada la sucesión, si sabe que su dinastía va a proseguir en el tiempo. Entonces, en esa medida, él cuida de su capital. ¿Por amor al pueblo? No, él nunca lo dice. Pero Jope es anarquista, simplemente por amor a sí mismo, por amor a sí mismo, por lo menos intenta que esos bienes estén cuidados y estén protegidos. Intenta que sus súbditos estén bien formados. Claro. Intenta que no haya conflictos entre ellos. Por ejemplo, Jope dice una cosa, por ejemplo, cuando habla de la emigración, dice, bueno, los reyes tendían a traer una emigración de calidad. O sea, artesanos bien formados, y como se ve en las monarquías españolas, ¿no? Que traían artesanos, pintores, trabajadores, obreros bien cualificados para hacer prosperar su reino. La democracia, ese tipo de cosas, no piensa en ellas. Ahora, siendo consciente de la contribución de la obra de Jope, ¿no? Que yo creo que ha quedado bastante claro el tema de introducir la cuestión en la agenda, que es para mí muy importante, el tema de afrontar el estudio de las formas desde una perspectiva austriaca, que también es muy importante. ¿Qué, digamos, defectos tiene la obra? Porque yo encuentro uno... Tienen muchos. Claro, pero encuentro uno típico en la escuela austriaca clásica, ¿no? Que es un poco el campo de batalla de los autores de Public Choice, ¿no? Sí. ¿Es el, digamos, monarca jopeano una persona naif, una persona inocente? ¿Es la obra de Jope una obra que en realidad no sabe cómo funciona la política o sí? No, el monarca, el Jope... Creo que ha inspirado también en Quentin. Este es un libro que influye bastante en este libro. No todo, porque Jope es original, pero sí que algunas ideas están inspiradas en este y en otros autores. No es ingenuo, pero el rey sabe que no está allí por mérito suyo. Es un azar genético. Por tanto, no tiene esa fatal arrogancia que tiene el político que tuvo que luchar desde pequeño, que se sabe muy listo y que piensa que es muy inteligente él. Y como llega al poder piensa que puede cambiar el mundo. Dice, no, me tocó a mí. Por tanto, no quiero reformar el mundo. No, se dedicará a cazar, pescar, no interviene mucho en ese tipo de cosas. Claro, pero por ejemplo... Se dedica a su vida. No es el rey solo. Pero por ejemplo... Es su camarilla también. Claro, y ahí empieza un poco la cuestión de que, claro, pensar racionalmente en un ambiente caótico, incluso como usted dice, anárquico, ¿no? Sí. Pues es un poco problemático a la hora de estudiar la forma, porque suponemos que el actor a la hora de estudiar, suponemos la superioridad de la forma, del desempeño de la monarquía, con base en una racionalidad que tiene el actor que probablemente no tenga, porque el ambiente es muy caótico. No tiene racionalidad, pero las monarquías con el tiempo llegaron a establecer unas normas de funcionamiento anárquicas, pero muy estables, porque yo siempre defiendo que la anarquía es el orden, no el desorden. Tan estables que les permitió durante mucho tiempo vivir razonablemente en paz. Por ejemplo, el principio de sucesión. El principio de sucesión, que es un principio más o menos de derecho común, de costumbre, que prima, por ejemplo, establece unas reglas claras, primogénito, establece una prelación de sexos o no, dependiendo si hay ley sálica o no, pero establece un principio claro de sucesión. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, miremos en España, todos los austrias no hubo un golpe de Estado. Claro. ¿Cuándo se dan los golpes de Estado? Cuando la sucesión no está clara, como en el siglo XIX, cuando se ve que el rey lo pone el pueblo. Entonces el pueblo ya empieza a ver espadones, golpes de Estado continuos, porque ya no es una sucesión clara, porque el rey ya no depende de su propia sangre, sino que depende de una especie de voluntad ajena a eso. Cuando tú cambias el principio, ya desestabilizas todo. Sí, sí. Entonces, mantuvo cierto orden. ¿Qué pasa? Claro, unos reyes mandaban ellos, otros reyes le mandaban la camarilla de válidos y de gente así que tenía alrededor. Pero el principio era claro de sucesión, etc., y mantenía cierto orden. Y sabía que yo, aunque hiciera una cosa, no iba a ser rey yo nunca. Claro, claro. Bueno, pues con este tema cerramos esta cápsula para inaugurar la tercera dedicada a las críticas a la obra de Jope y un poco a las críticas a este concepto de política y tiempo. Muchas gracias.